¿qué derechos se violaron? El derecho a la vida principalmente, a la integridad física, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, a que estos casos fueran llevados a través de los tribunales ordinarios correspondientes, puesto que esos muchachos eran civiles. O sea, esas personas que pertenecían al Frente Américo Silva eran civiles. Y estas fuerzas represivas del Estado de la época, además de que los redujeron, militarmente ellos, se dice así, los redujeron, los asesinan y los matan y los rematan. Ellos, todos los cuerpos de estos muchachos asesinados tienen tiros de gracia en la cabeza. Los cuerpos de las mujeres fueron terriblemente masacrados, ellos fueron quemados, o sea, mira, fue terrible. Nosotros tenemos imágenes, tenemos fotografías muy crudas de lo que ocurrió con los cuerpos de ellos. Fue un ensañamiento hacia el cuerpo, hacia los cuerpos de las víctimas, ¿no? Fíjate que fue tan duro y tan fuerte aquella represión que incluso después de muerto, la DICI no permitía que los velaran, ni siquiera que le rezaran. Y a sus familiares los allanaron y los persiguieron toda la vida hasta prácticamente un poco antes de que ganara el presidente Chávez. Ni siquiera en la época de la dictadura de Pérez Jiménez se registró una matanza como la ocurrida en Cantaura el 4 de octubre de 1982. De antecedentes como la de Cantaura, muy pocas. Incluso se revisa lo que eran las muertes que hubo en la dictadura perejimenista y eran muertes horribles, pero eran pocas, no masacres tan colectivas, no situaciones de muertes con tanto ensañamiento como lo fue en Cantaura. Los medios de comunicación aseguraron que en Cantaura hubo un enfrentamiento. La mayor parte de la prensa tergiversó los hechos. La actitud de los medios de comunicación, si se quiere, es parecida y podemos hacer la misma comparación de lo que es la actitud de los medios privados actualmente, solo que aquella vez eran medios privados y eran medios del Estado. Prácticamente primero la exageración, todo fue, bueno, decían que era un combate superior, que eran 56, 80, 100 y pico de guerrilleros combatiendo, etcétera, cuestión que era totalmente falsa, tergiversan la realidad y por otro lado te justifican la masacre, fueron justificando y todos los que hablaban eran prácticamente los voceros del gobierno, voceros del Estado, los voceros militares. Entonces ese era lo que le daban a las otras versiones que decía el pueblo, la gente cercana a Cantaura, vecinos que vieron la magnitud de ese bombardeo que atemorizó a la población de Cantaura que nunca había visto eso. Esos elementos no se tocaban y entonces todo era justificar la represión, inclusive la declaración del ministro de la Defensa, Narváez Churrión, que decía que bueno, que ellos venían atacando a los campesinos, a los ganaderos y por eso se justificaba la masacre. Es decir, los medios jugaron un papel importante en cuanto a la justificación de la masacre y trataron de darle otra versión, justificándola. En ese momento, pocas voces se atrevieron a hacer la denuncia. Quien hablara sobre el caso se exponía a represalias gubernamentales. Lo que yo recuerdo de esa época, quien hizo la denuncia eran algunos diputados en ese momento de izquierda, concretamente José Vicente Rangel fue el primero que dio el calificativo de masacre, pidió investigación. Recuerdo a un diputado David Nieves, recuerdo al diputado Pérez Marcano, que eran gente que eran diputados de la izquierda, que exigía investigación y bueno, hicieron una presión y inclusive la fiscalía, bueno, vamos a dar respuesta, pero hasta ahí, de ahí no pasó de esas denuncias porque no le pararon las instituciones del Estado encargadas de garantizar el derecho a la vida. En esa no hicieron ninguna investigación, o hicieron algunas investigaciones de carácter así burocrático. Claro, se podía hacer muy poco, como decía el otro familiar. Se podía hacer muy poco porque quienes estaban allí eran los mismos que habían ejecutado el plan.
Entonces, ¿cómo hacer? Pues si iba, bueno, te iban a seguir, iban a hacerlo, seguir los seguimientos. Entonces, pues no le quedó a uno, no le quedaba ninguna alternativa. Pero siempre hemos estado, pues, con la denuncia, hemos estado, hemos ido, pues, a la fiscalía. En el año 2005, el presidente Chávez hizo un llamado para que la masacre de Cantaura no quedara impune. Justicia, señor fiscal general, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor presidente de la Asamblea Nacional, vamos a buscar toda la información que podamos buscar sobre la masacre de Cantaura, que pueda estar en archivos, que pueda estar en documentos, para que haya justicia. En el año 2006 se logró reabrir el caso Cantaura. Se hizo una denuncia ante la Fiscalía de Anaco y se reabrió el caso de Cantaura. Eso ocurrió en el año 2006. Posteriormente, en el año 2007, nosotros fuimos a revisar el expediente y, bueno, lamentablemente el expediente no ha avanzado. No avanzó, desconocemos las causas del por qué no avanzó. Estos delitos no prescriben y además no admiten ninguna clase de amnistía, ni de indulto, ni ningún tipo de beneficio procesal. La sobrina de Roberto Rincón, uno de los caídos en Cantaura, pide que se haga justicia. Nosotros sentimos como familia, no solo con Roberto, sino con todos los demás caídos, sentimos que la historia está incompleta. La historia no puede estar incompleta, no podemos, llegaron, los masacraron, murieron y hasta allí llegó. Entonces hay que ponerle ese pedazo que falta. El pedazo que falta es justicia. Este crimen, como decíamos anteriormente, o sea, no puede quedar impune por la sencilla razón porque es una deuda moral que tiene el pueblo, el gobierno venezolano, pues con el pueblo venezolano, con nuestra familia y el pueblo venezolano, porque fueron muchas esperanzas, fueron muchos sueños. La gran ventaja que tenemos en este momento es que esos sueños, pues, la continuación de esos sueños, de esos ideales, es el proceso que estamos viviendo hoy, porque fue lo que soñamos. Fue lo que soñó Carmen Rosa, fue lo que soñó Beatriz, fue lo que soñó el Catire Rincón, Sofani Salazar y muchos otros hombres y mujeres que quedaron sembrados en el camino. ¿Ves? Es la continuación de todo este proceso que está viviendo América Latina. Entonces, pero hoy tenemos una realidad. Cuando yo hago un análisis de la situación de lo que se está viviendo, que es lo que se vivió en el 2002, ¿verdad? Es la continuación de la masacre de Cantaura, de lo que son los mismos actores, lo que se está viviendo ahorita con lo que se detectó ahorita con el magnicidio del presidente Hugo Chávez Frías, es lo mismo, son los mismos actores. Los familiares, los compañeros, camaradas de armas, de esos que cayeron en Cantaura a estos 26 años, vamos a continuar la lucha para que no quede impune esa masacre y para que se castiguen a esos criminales. Como compañera de vida del guerrillero Américo Silva, la luchadora Argelia Silva reclama que se desclasifiquen los expedientes del caso Cantaura. Para ello es muy importante la desclasificación de los expedientes. Esa es una de las cosas que son necesarias porque nosotros, por más investigación histórica que querramos hacer, cuestión que se está haciendo a través de todos esos organismos de trabajo que se hacen a nivel nacional y a través de diferentes instituciones y de fundaciones, de comités, es necesario de que se tenga no solamente la versión y la información de determinadas personas, los testimonios, sino que se vaya más allá, de ir a los expedientes. Bueno, yo le hago un llamado aquí al presidente de la República, le pido, bueno, la posibilidad de que nos pueda los familiares dar una entrevista personal y que, así como él ratificó, porque él ordenó hace 3 años, a la Fiscalía General de la República, ¿ve?
al Ministerio del Interior y Justicia a reabrir el caso, ¿ok? Porque no podía quedar impune, que al pueblo de Venezuela, a los familiares, había que había que darle justicia a estos camaradas. Eso es lo que estamos pidiendo que se tome, pues, o sea, que el presidente nuevamente vuelva, pues yo creo en él, y porque creer en él es que estoy ahorita hablando aquí. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate sus parches, sol y tinieblas.